El error ha sido, y asumamos como parte de Estado, invitar al perro y el gato al ratón al gabinete. Se invitó a Juntos por el Perú, se invitó al Frente Amplio, se invitó a Perú Libre, pero lo más lesivo era que se invitó a Acción Popular, se invitó a Alianza por el Progreso. Ellos pusieron su cota de ministros y estos ministros no tenían la agenda social que teníamos nosotros, la agenda de la transformación de un nuevo Perú, básicamente para demarcar el Estado que se vive en el Perú hay que hacer un análisis de qué es Estado. Estado, pues, es un concepto básico que se da en el siglo XIII en Europa cuando nos dicen que es una casta o una clase política que gobierna en un determinado territorio y tiene ese poder coercitivo. Y tienen un monopolio genuino, llaman ellos incluso, ¿no? Porque el Estado se erige a través de un procedimiento que ellos llaman incluso procedimiento democrático ahorita, ¿no? Para ungir un Estado y una clase o casta políticas se puede elegir en un Estado. El Estado de Derecho no es otra cosa el Estado del respeto a las normas que ha generado justamente los poderes del Estado y maneja un equilibrio. Es importante redefinir estos conceptos para saber que en el Perú no se está cumpliendo ninguno de los conceptos, ni el concepto de Estado, ni el concepto de Estado de Derecho. Estamos justamente, si no es a los albures, ya terminando de plasmarse una dictadura en el Perú. No olvidemos que en el Perú se dio un proceso electoral donde el profesor Pedro Castillo apareció en un escenario donde las encuestadoras tradicionales le echaban el 1%. Incluso decían que a través del partido que lo había llevado a ser parte de la palestra política, dijeron que no iba a pasar la valla electoral. Y sorpresivamente, frente a todo el pronóstico de los analistas y marqueteros políticos, surge un hombre del Ande, un hombre provinciano, un hombre que encarnaba el Perú profundo, a ese Perú profundo donde nunca llegó la gobernanza. Entonces, ¿se le escapó de las manos a la derecha? Sí. ¿Se le escapó a los grupos de poder que querían mantener al Perú en un status quo eterno, de entreguismo y de saqueo vil de las riquezas de nuestra patria? Ya en su momento que gana Pedro Castillo, escriben unos tratadistas el libro del profe, y se hace un análisis que voy a tocar brevemente. Son 5 autores que definen al profe. Nos dice claramente: Pedro Castillo, profesor de escuela rural, campesino, sindicalista, católico, rondero, tahuantinsuyano y chotano, es el perfil definitivamente de un transgresor para un líder político en el Perú en el siglo XXI. Es el contexto del bicentenario y de la independencia, pues resulta una figura completamente ajena a la clase política tradicional. Nos dice claramente que este Mesías que había llegado a la política rompía todos los esquemas de lo que se esperaban la derecha en el Perú. En realidad, me voy a permitir, como ministro de Estado, en realidad subimos con una línea política de devolverle la dignidad al Perú, y muchos juramos incluso por la refundación de la patria, porque este Estado que ya existía en el Perú era un Estado vetusto, que las políticas no representaban a los pueblos, se seguía viviendo, como dicen los ilustres ponentes, una figura del coloniaje. No habíamos cambiado nada. Antes habíamos conquistado a fuego de arcabuces y a lomo de caballo, nos hicieron asustar y nos trajeron incluso la primera pandemia a Latinoamérica, como la gripe, la sarna y todas esas cosas, que finalmente diezmaron incluso. Pero ahora ya el dominio a esta nueva colonia de los países todopoderosos se hacía a través de la legislación. Entonces, surge una cosa que nunca debió pasar en la historia. Un almirante sugiere que se saque a un ministro de Relaciones Exteriores, estoy hablando del compañero Béjar. Y nosotros cometimos el error de permitirle, porque Béjar dijo que dentro del contexto de la guerra interna que se había vivido en la patria, la Marina había generado muchos atropellos. Eso estiró que los cabellos de los entes militares, y primera vez que en la historia yo veo que un militar se pone frente a un ministro. Y claramente esto ya era una trama, porque la Comisión de la Verdad incluso había determinado de que efectivamente en el Perú la violencia no solamente había sido de las huestes subversivas, sino también del Estado. 60% las huestes subversivas que llaman ellos y 40% del Estado. Pero de ese 40% las Fuerzas Armadas, la Marina, que no aplicó inteligencia, sino aplicó el proyecto Escoba, eso significaba barrer con los pueblos donde creía que había ápices de resurrección y ápices de huestes que ellos llamaban. Y lastimosamente el Perú desangró durante tanto tiempo. Y se hizo justamente ese Museo de la Memoria, el LUM, que ahora ha sido cerrado. Lo que pasa, mis estimados hermanos, todo ápice de rebeldía en el Perú va a ser destrozado. Ahora en el día vemos a nuestras hermanas del campo maltratamos. Un fornido policía golpeándole en la calle a una anciana con sus prendas originarias. Hay un desprecio por el hombre originario. Hay un desprecio, y incluso de repente, Perú es tan o más racista que muchos países en el mundo. Entonces, estamos frente a esa política.
Así como cuando Túpac Amaru fue un rebelde frente al yugo español, ¿qué hizo el yugo español? Le dijo de que sus extremidades fueran repartidas. Es así que su cabeza fue a Tinta, sus brazos a Tungazuca, y finalmente sus piernas terminaron en lo que es hoy Melgar Puno. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que ha pasado en el Perú con esta más de medio centenar de muertes que han quedado en el olvido. Pero vemos un caso bien emblemático en el Perú, mire, que marca la diferencia de que el poblador originario, el llamado indio, no tiene derecho, pero el poblador de ciudad sí tiene derecho. Se produjo un incendio en Utopía, muchos de ustedes deben recordarse, en una discoteca. Pero cómo el gobierno peruano se hizo hasta una película y reivindicó, hasta extraditó a los dueños de Utopía, al barman que operaba en ese momento, y se hizo justicia. Pero en el Perú no se va a conocer justicia porque la vida de un humilde, la vida de un indio, de un cholo, como llaman ellos, no vale nada. Estamos frente a ese contexto. Disculpa que me exprese de esa manera, pero hay que ser realista. El proceso de vacancia de Pedro Castillo era un proceso que lo tenía bien tramada la derecha. Reiterativamente ellos querían declarar la vacancia por incapacidad moral contra el profesor. El día en que Pedro Castillo leyó ese mensaje a la nación, claramente lo defiende el tratadista Zaffaroni, no es otra cosa, fue un mensaje que no podía darse, o sea, no se configuró el delito, es un imposible jurídico. Es como querer abrir una caja fuerte con un corta uña, porque para configurar un delito tiene que haber actos preparatorios, y en este caso, el profesor Pedro Castillo dio un mensaje que no tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas y no había movimiento de tropas. Ese es imposible, eso lo llaman el derecho, el delito imposible. Pero claramente en ese momento sucedió un atropello, se hizo una vacancia express. Tanto así incluso que la escolta que debería custodiar al presidente fue los mismos efectivos que pasaron de ser custodios a ser captores del presidente. La historia no va a perdonar esto porque es un acto violatorio de los derechos humanos. La Corte Interamericana, a través de la Comisión, ya tomó conocimiento de una denuncia que se está tramitando. Pero es muy importante, mis estimados compatriotas, recalcar de que ya la ONU se ha pronunciado a través de un recurso que planteó el doctor Ayala, Walter Ayala, y claramente ya ha sugerido, ya ha hecho un informe que se rige para todo el globo terráqueo. En este informe dice claramente de que el Estado peruano ha vulnerado el debido proceso en la vacancia del presidente Pedro Castillo. Y cuando se vulnera el debido proceso, esto conlleva a que todos los actos ulteriores o posteriores se retrotraigan. Eso es en materia constitucional, penal, administrativa, y que todas las legislaciones del mundo son uniformes en mantener eso. Entonces, estamos frente a un escenario donde ya la ONU se ha pronunciado que es el organismo máximo planetario sobre derechos humanos, pero sin perjuicio de eso, ya la Corte Interamericana se va a pronunciar bajo la misma óptica. A Pedro Castillo, aplicando la misma normatividad que tiene el Congreso, debió vacársele con 104 votos y se la vacó con 101. Entonces, estamos en un escenario reivindicativo. Acá no es un problema de Pedro Castillo o fulanito de tal, es un problema de un acto que ha fracturado a un ser humano en su derecho al debido proceso, en su derecho a la honorabilidad. La Corte Interamericana ya ha hecho varios correctivos. Incluso en la misma liberación de Fujimori, corrigió al Estado cuando se liberó a Fujimori, porque no son materia de goce y de amparaje humanitario los genocidas como era Fujimori. Y tampoco va a ser de amparaje de la Corte Interamericana, que en algún momento va a tener que recurrir la señora Dina Boluarte a pedir un derecho, porque en definitiva, esta señora va a cumplir una condena, y una condena no solamente con el Perú. La humanidad es de todo el planeta. Por eso es de que las cortes supranacionales se van a pronunciar. Y esto no es una especulación, mis estimados oyentes y personas que están en este momento. Entonces, en el Perú se está preparando todo un aparato. Por ejemplo, ahora, hace poco, se dio la posibilidad de hacer una ley mordaza contra los periodistas. Están pidiendo que los periodistas y opinólogos no pueden hacer periodismo, que solamente tienen que ser profesionales y tener colegiatura. Eso porque tenemos prensa alternativa, y la prensa alternativa es la que justamente habla de la verdad, de qué contexto se está llevando en el Perú, de cómo se están violando los derechos día en día. Incluso esta ordenanza municipal del famoso Porqui restringe el ingreso a los parques. El centro de Lima no puede ser gozado por los ciudadanos, menos si se trata de protesta. ¿Dónde estamos? El LUM, el Museo de la Reconciliación, ha sido cerrado. Hay 50 museos en el Perú, y de esos 50, casi ninguno tiene el certificado de defensa civil, pero justamente, hasta el mismo Museo de la Nación, pero que justamente le han hecho la puntería al LUM porque quieren apagar todo vestigio de lo que ellos llaman la famosa terrucada. Ellos dicen, no, eso es de terrucos, no, el protestante es terruco. Entonces, estamos viviendo un momento donde están utilizando no solamente al Poder Legislativo, sino a la Fiscalía y al Poder Judicial. El Poder Judicial está totalmente amañado. Por eso es necesario el pronunciamiento de los organismos internacionales para que se reivindique este petitorio de Pedro Castillo, que también es un ser humano y merece el amparaje internacional. Muy agradecido, de repente me he cedido el tiempo. Gracias.
Sí, básicamente la pregunta era por qué se eligió a un hombre que encarnizaba al capitalismo como presidente del BCR. El problema de la composición del primer gabinete tuvo que ver mucho. Y fue, por no decir, el primer gabinete fue poco equitativo. Si nosotros habíamos ganado el proceso electoral, y recalcar que ese proceso electoral fue incluso un proceso, eh, podríamos decir, austero, porque yo me acuerdo cuando salió el profesor Pedro Castillo a hacer su primera campaña, salió con un auto Ford del año 1990. Justo le dije, profesor, este auto no va a llegar mucho, y efectivamente llegó solamente hasta la ciudad de Tarapoto. Y después fue con un auto, un colectivo, y de ahí sí empezó a germinar con el apoyo de los pueblos originarios donde llegaba ese hombre del campo. Incluso en un momento cuando él se puso sus sombreros, el Perú profundo se sintió más identificado. Recalco esto porque el proceso de campaña de Perú Libre conjuntamente a Pedro Castillo, o Pedro Castillo encumbrándose a la presidencia, fue una campaña donde fue una campaña muy austera, muy franciscana en su determinado momento, incluso mucho sufrimiento, pero los pueblos recibían, era grandioso cómo los pueblos esperaban al profesor Pedro Castillo y lo cobijaban en su casa y marchaban. Era como cuando Cristo caminaba y se subían más a seguir a Cristo en su lucha de liberación. Entonces, compañeros, el error ha sido, y asumamos como parte del Estado, invitar al perro y el gato al ratón al gabinete. Se invitó a Juntos por el Perú, se invitó al Frente Amplio, se invitó a Perú Libre, pero lo más lesivo era que se invitó a Acción Popular, se invitó a Alianza por el Progreso. Ellos pusieron su cota de ministros, y estos ministros no tenían la agenda social que teníamos nosotros, la agenda de la transformación de un nuevo Perú, de transformar el Estado normal. Y Pedro Franklin fue por entonces el ministro de Economía, y se permitió, y le digo, y se permitió, incluso haciendo mea culpa, pero por sugerencia del entonces ministro de Economía, de que se gestase la posibilidad de acuñar toda esta gente que no representaba los verdaderos intereses de la patria. Eso sería, a grosso modo, cómo se han dado la designación de algunos cargos que no han contribuido a la gobernanza y a la hoja de trabajo y al plan que se tenía como ideario en el Perú. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez. Muy exhaustiva su respuesta. Ahora está el señor Helio, que ha alzado la mano. Por favor, señor Helio, su micrófono y haga su pregunta. Gracias por la pregunta. Debemos entender que el adelanto de elecciones ya tuvo su momento. No se olvide que el mismo, incluso la bancada fujimorista sugirió un adelanto de elecciones. También el Ejecutivo sugirió un adelanto de elecciones, pero todo eso era para mí un tema de un show. Nuestros congresistas nunca han querido adelanto de elecciones. Y se lo digo claramente. Algunos decían que no, otros que no era el momento, otros que hay que dejar gobernar, no, otros decían de que el adelanto de elecciones tiene que salir con nueva constitución. Entonces, finalmente, eso se ha pospuesto y se va a ver en una nueva legislatura. O sea, así sucesivamente yo pienso que quieren ganar al tiempo, atornillarse y apoltronarse en el sillón congresal para seguir ganando los beneficios. Ahora, es bien cierto, lo que se está propugnando en el Perú es una salida legal. Lastimosamente, los hermanos originarios han dado lo más que han podido, han viajado con su propio peculio, han dejado sus animalitos en el campo, han dejado sus chacras encargadas incluso a sus hijos. Y es importante que esta lección de dignidad lo han dado ellos, esta lección de lucha por la patria de repente, porque entienden más el valor de la tierra, entienden más el valor de la cosmovisión andina, entienden que el Perú es tahuantinsuyo y siempre debió pertenecernos y siempre debíamos ser parte de la gobernanza del Perú, no ser hijastros de nuestra propia patria. En ese aspecto, legalmente, ya le he hecho mención de que la ONU ya dio un informe de que hay actos violatorios al debido proceso en el proceso de vacancia del profesor Pedro Castillo. Se ha violado la ley congresal, se ha violado la presunción de inocencia, se ha violado el derecho a ser defendido, porque él también tenía el derecho a ser defendido. Hay una figura que se llama el antejuicio. Es el blindaje que tienen los congresistas, pero que también lo tiene el presidente, para no ser vacado en forma express como lo han hecho ahora. Este es un hecho totalmente indignante. Ya en los días siguientes, la Corte Interamericana se va a pronunciar, y la Corte sí tiene poder coercitivo, que llega incluso desde el marco de la Convención, el artículo 63, dice que todas las sentencias de la Corte Interamericana serán auditadas y fiscalizadas por un comisionado de alto nivel sobre derechos humanos. Entonces, sin temor a especular, con la norma en la mano, en definitiva, ha habido violación de derechos en el Perú, y claramente, y se siguen violando
los actos genocidas que no ha sido materia de investigación de la Fiscalía, no ha sido materia de la detención, incluso en la última, en el penúltimo muerto que hubo, cuando un policía dispara una bomba lacrimógena a la sien de un hermano y muere. Eso es un acto que debió agarrarse en flagrancia. Al policía debió llevarse en flagrancia porque él no pudo haber disparado a la altura de la sien a un compatriota. Porque los disparos, de acuerdo al protocolo policial, tienen que ser por debajo de los 60 metros, o sea, eso quiere, de 60 centímetros. Eso quiere decir que el policía tiene que ponerse de cuclillas para disparar un arma que ellos no llaman letal, pero que finalmente sí se ha convertido en un arma letal porque ha herido, ha perdido la visión, ha cercenado órganos a muchos de los peruanos. No solamente hablemos de las muertes, hablemos de la condición de vida de muchos hermanos que han caído en combate. Brevemente, no sé si me permite, quería recalcar sobre el tema de que cómo debemos ser como país. Como país tenemos que ser un país sostenible. Eso quiere decir, como el anterior incario, éramos amos señores de la agricultura. En el Perú, el PBI es por minería. Más del 10% del PBI proviene de minería. Lo demás proviene de los sectores turísticos, la agricultura. Nosotros tenemos que apostar por la agricultura. Tenemos que apostar por los procesos que nos da nuestro hermano, por ejemplo, cercano sureño, que es Chile. Ustedes saben, hermano, por qué una manzana llega rebosante. Ustedes muchas veces han tenido una manzana chilena que tiene olor, sabor a cabrillo. Es porque pasa por un proceso que se llama liofilización. La liofilización es un proceso que se centra en el principio de Louis Pasteur, porque descraquea al momento calor y frío y mata a todos los organismos que van a permitir que esa manzana se pueda podrir en el tiempo. Por eso una manzana llega al Asia rebosante con olor, color y sabor. Nosotros tenemos que apostar por la agricultura. Somos un país más maderable que Chile, pero nuestra percepción económica es menos. En Chile los pinos se venden a precios que dan ingresos directos al fisco nacional. El cobre en Chile ya es historia. Ahora se habla de los damascos, de los vinos, que tranquilamente en el Perú podrían producirse. Por eso, en mi condición de ministro, estaba planteando la zonificación económica ecológica. Tanto así, de que hay áreas como, por ejemplo, como Tambo Grande, no se pueden entregar a la minería. La minería es un ave de paso y deja la pisada de Atila, deja contaminación. Tenemos que pensar en ese país agroindustrial, pero también tenemos que pensar en rescatar. Cuando nosotros en el año 1970, muchos de nosotros ya somos mayorcitos de edad, nos acordamos que bajamos por la avenida Argentina y no veníamos a nylon, no veíamos a la Polistel, que era la mejor tela del mundo, hecho con algodón peruano, no veíamos a la Moraveco, la fábrica donde se ensamblaban refrigeradoras. Incluso se fabricó la primera moto andina en el Perú, que era la moto CZ. Tenemos que nosotros transformar nuestros recursos. Nosotros tenemos que ofrecer productos manufacturados al mundo para arrancarle el dólar al mundo, ya no $1, sino $2 con el valor agregado. Eso es lo que tenemos que esperar en este gobierno y en el gobierno del pueblo para devolver la calidad a nuestros hermanos. Gracias.